la cancha de Belgrano, más precisamente en la isla de Los Patos, que tenemos una iniciativa y una charla que dar bastante interesante en estos días de tanto calor, de tantas temperaturas tan altas, y algo importante que son los espacios verdes. Para ello voy a presentar al doctor y comunicador social Carlos Ferreira, que nos va a comentar sobre estas olas de calor que está transitando y sufriendo mucha gente, a su vez las islas de calor, que es algo que muchos no conocen, pero que también es importante saber para esta temporada de verano. Con ello, Carlos, bueno, un gusto, gracias por recibirnos y por compartir este momento. Te pregunto primero, ¿qué tiene que saber la gente en estos días de calor, esta semana que vamos a transitar, que va a ser bastante calurosa? ¿Cómo se tiene que preparar la gente? Bueno, esencialmente los cordobeses debemos saber de que vivimos en una isla de calor urbano por el modelo de desarrollo de la ciudad de Córdoba, cemento, hormigón, vidrio, hace que realmente el calor del día, en invierno y en verano, se reúne en esas estructuras y reproduce el calor a la noche. Y a esto se le suma este efecto de isla de calor urbano, que es muy malo para la salud, pero también para la economía, se le suma el daño del calor extremo por olas de calor, que es el producto del cambio climático, el estilo de vida de los países del norte, una familia de 10 personas, 10 coches, 10 aire acondicionados, realmente 10 televisores, no hace nada más que sobrecargar la naturaleza y esto genera esta reacción. El mundo está en un claro camino a incrementar las temperaturas. Hoy el Observatorio Meteorológico Mundial la Organización Meteorológica Mundial acaba de confirmar de que definitivamente hemos pasado el nivel de crecimiento de 1.55 grados Celsius, que establece un punto de quiebre de la capacidad de los humanos de controlar el planeta. Lo pensamos que lo íbamos a alcanzar eso en el 2050, lo hemos alcanzado en este momento y por lo tanto es importante que los cordobeses sepan de que este problema se va a repetir año tras año y hay que prepararse, tanto el Estado como las instituciones, las empresas, los sindicatos y también los mismos cordobeses. Hay una serie de elementos centrales que son muy importantes a entender. Hoy, para un cordobés no hay nada mejor que tener en su casa un termómetro para saber la real temperatura que está viviendo en el momento, en el lugar en el cual está. La temperatura hay que sentirla en el momento real, porque la temperatura que da el servicio meteorológico es una temperatura promedio y hay lugares de la ciudad de Córdoba como consecuencia de este efecto de isla de calor urbano que tiene temperaturas diferenciadas hasta de 8, 10, 12 grados. Es decir, que mientras el servicio meteorológico dice hoy en Córdoba 32 grados, habrá lugares de la ciudad de Córdoba que tengan 40, 42, 44 y más grados, lo hemos medido. Y esto plantea que la gente que vive en esos lugares, estas micro islas de calor, sufre la temperatura alta mucho más. ¿Para qué te voy a decir? La persona enferma, acá hay grupos vulnerables, cordobeses, adultos mayores, personas enfermas, bebés recién nacidos, enfermos, discapacitados y trabajadores en exterior. Yo cuando veo trabajadores en exteriores en las plazas, en la seguridad, la policía, cuando vemos en la construcción, en andamios, expuestos a temperaturas altas sin ningún plan, me hace ver de que esta ciudad de Córdoba, a diferencia del conjunto de las ciudades importantes del mundo, que tienen un plan de acción ante el calor todos los años que se activa a partir del mes de agosto en el hemisferio sur, aquí no lo hay. Por lo tanto, dado que el Estado no está presente, es importante que los propios vecinos nos preparemos para esto y tenemos un programa por Radio Calor Urbano, que es la radio por streaming radioclimainternacional.org, lo pueden acceder todos los días de lunes a viernes entre enero y febrero. Vamos a tener programas para las ciudades de Argentina y hoy martes 14 de enero tenemos de 7 a 9 el programa para la ciudad de Córdoba, en el cual le decimos a la gente qué deben hacer, qué debe hacer en sus casas. Primero tener un termómetro, ver cuál es la temperatura en su casa, hacer un mapa de las habitaciones, tratar de, obviamente, estar en lugares más frescos, sobre todo a la noche que la temperatura cambia como consecuencia de este proceso de isla de calor urbano, mientras que afuera baja la temperatura, dentro de las viviendas sube la temperatura, no tenemos que enviar a la pieza, a la habitación más caliente a nuestro papá, a nuestro abuelo o a nuestro hijo enfermo, tenemos que ocupar en la casa las zonas más frescas.
Bueno, un ratito volvemos, me parece que estaba muy peor. A ver, dale, lo recuperamos. 30 grados ya un cuerpo humano que no tiene las capacidades apropiadas no termorregula adecuadamente. Y te pregunto, en este programa de radio que vos mencionabas hace minutos nomás, ¿qué proyectos o qué soluciones motivan y le hacen difundir a la gente para poder, apaciguar este calor, no sé, transitarlo de mejor manera y al menos poder dormir a la noche? Claro, por supuesto, en este programa alertamos a la gente de que tienen que saber la temperatura que tienen en el lugar donde están. Y esto le permite a ellos plantear una rutina. Si yo veo que la temperatura pasa por encima de los 38 grados, tengo que saber, por ejemplo, que el ventilador deja de tener su impacto y por lo tanto no me debo dormir con el ventilador puesto, más si soy un viejito. Las olas de calor, también sinergizada por la isla de calor urbano, en el año 2003 impactaron a Europa con una tremenda temperatura durante 4 días. De esa ola de calor hubo 135.000 muertos, de los cuales muchos eran adultos mayores y muchos murieron como consecuencia de que sus ventiladores a la noche realmente estuvieron funcionando, porque cuando el termómetro llega a los 38 grados, la sensación térmica llega a los 38 grados, ya realmente el ventilador no tira nada más que aire caliente. Entonces el ventilador, que antes de esa temperatura te refrigera, porque el cuerpo humano a través del hipotálamo hace que sude cuando uno tiene mucho calor, se refresca el sudor en la piel, hace que el cuerpo absorba ese frío y se refrigere. El problema es que cuando eso no funciona, la temperatura del cuerpo empieza a subir y ahí empiezan a surgir lo que se llaman síntomas de alarma, que son los primeros síntomas que tenemos todos en la familia. Tenemos que preparar a la familia, aparte de tomar la temperatura, hacer el mapa térmico de los lugares más frescos de nuestra casa, estar atento a la aparición en nuestras personas vulnerables, insisto, personas mayores, más de 65 años, por supuesto con más razón la de más de 80 años, tenemos que cuidarla y estar atento ante cualquier síntoma, que son los síntomas de una deshidratación, gente que se siente aturdida, que se siente confundida, que tiene mucha sequedad de boca, que muchas veces realmente se siente turbada y confundida, y si eso pasa ya una situación más amplia, ahí estamos en presencia de una especie de aturdimiento por calor, pero si encontramos una persona que está con una piel roja, seca, realmente que está muy aturdido, estamos en posibilidad de un golpe de calor, y los golpes de calor son muy serios, por eso tenemos que, aparte de saber la temperatura donde estamos, no la que nos dice el servicio, es importante el servicio meteorológico que nos da la alerta, cada vez que hay una alerta amarillo, una alerta rojo, tenemos que tener en consideración qué hacer. Pero en nuestro lugar de donde vivimos, o donde trabajamos, o en las escuelas, tenemos que saber la temperatura que estamos viviendo en ese momento y cuidar a las personas vulnerables. Bueno, también otra problemática es que mucha gente no está enterada o no está informada acerca del correcto uso de los electrodomésticos, ya sea el ventilador o el aire acondicionado. Y por eso te pregunto, Carlos, ¿cuál es la mejor manera de, ya sea la gente que tiene ese acceso al aire acondicionado o que duerme con el ventilador, cuál sería la mejor manera para vos y que le recomendás a la gente para poder dormir, para poder transitar el día, la gente que esté en su casa, claro, y la gente que tenga esa posibilidad de usar los electrodomésticos? Uno de los elementos centrales es esto, la gente nos pregunta en nuestro programa de Radio Calor Urbano en todo el país, ¿qué hacemos? Y lo más importante es entender, en primer lugar, de que este es un problema de largo plazo. Entonces tenemos que ponernos a pensar hacia el futuro, pensando en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas. Entonces tenemos que pensar de que la única manera de resolver este tema del calor urbano es generar enfriamientos en nuestros entornos, proteger nuestros lugares donde vivimos con techos verdes, con pinturas que oscurezcan el calor del sol para que realmente no se absorba en las paredes. Y sobre todo tenemos que tener una claridad en la aplicación de una regla que se llama 3-30-300. La regla de 3-30-300 dice que para prepararnos en el largo plazo y para prepararnos hoy y el largo plazo, tenemos que vivir en un lugar en el cual por la ventana de nuestra casa o la puerta veamos 3 árboles, porque los árboles son los que enfrían nuestra vida. Sacar los árboles, poner cemento, es una práctica inaceptable hoy en el mundo. Tenemos que restaurar la naturaleza, fue equivocada, pero los árboles van a salvar nuestra vida. Tenemos que ver desde nuestra casa 3 árboles, por lo menos
cercanos que nos van a ayudar a que nuestra vivienda se enfríe. Segundo, en el entorno nuestro, en nuestra casa, tenemos que tener un 30% de vegetación, flores, plantas, árboles en nuestro jardín, en nuestros patios de entrada. Tenemos que tener un 30% de vegetación. Y luego tenemos que tener, y esto preparándonos para el futuro, lugares como este, con menos cemento que esto, pero lugares en los cuales a 300 metros haya un lugar de esparcimiento, un parque en el cual haya muchos árboles, mucha vegetación, porque al estar a 300 metros de nuestra casa, ese bosque, ese parque va a enfriar nuestra vivienda. La regla 330-300 es mucho más importante que pensar en el aire acondicionado o en el ventilador. Esto es central. Y a partir de ahí vienen los otros temas. ¿Qué hacemos con los temas vinculados a los electrodomésticos? Es claro que tenemos que usar de manera eficiente el aire acondicionado, aquellos que lo tienen, que no son todos, yo diría que no son ni siquiera la mayoría, pero usar el aparato de aire acondicionado implica dos cosas. Primero, evitar que haya una actitud no solidaria de nuestra parte con respecto a la sociedad, porque usar el aire acondicionado a 17 genera mucho daño en la red eléctrica, que no está preparada para enfrentar este calor extremo que hay, esta mezcla de ola de calor y efecto de isla de calor urbano. Por lo tanto, mantenerlo a 24, tener un ventilador que acompaña, en lo posible hacer un mecanismo de compensación de la temperatura de la casa. Para eso hay que tener el termómetro en la casa. Con respecto a los electrodomésticos, es claro de que también tenemos que evitar usar hornos, por ejemplo, para cocinar, hacernos asaditos en el horno, tortas. Tenemos que tratar en estos días de evitar de calentar desde adentro de nuestra casa. Es decir, para sintetizar por los tiempos. Primero tenemos que saber la temperatura que tenemos en el lugar que vivimos, en el lugar que trabajamos. Los trabajos tienen que tener el termómetro, es importantísimo. Las escuelas, tú sabes, en marzo vuelven las escuelas, y para colmo se anticipó la vuelta a la escuela con calor. Las escuelas tienen que tener cada aula un termómetro para saber la temperatura que tienen, a la cual están expuestos los niños, porque estudiar con altas temperaturas inhibe la capacidad de educar adecuadamente. Los docentes lo sufren y el niño se puede enfermar. Hay muchas escuelas de Córdoba que tienen problemas porque no tienen ningún tipo de enfriamiento natural. Segundo, los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo en donde trabajamos tenemos que tener la temperatura real a la cual estamos. Y los trabajadores de exteriores tienen que tener un régimen especial. Los trabajadores de exteriores tienen que tener un convenio de trabajo. Trabajar 2 horas cuando la temperatura sube por encima de los 35 grados. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Y justamente planteando las recomendaciones que hay que tener, pensaba en esto de que decía el doctor, digo, tener un termómetro, y ir marcando. Desde ya agradecerle al doctor, muchísimas gracias por la buena onda y por esta clase que la verdad se nota que es de los docentes y de los médicos de la vieja escuela. Así que agradecerle mucho y buenas recomendaciones justamente en días de mucho calor. Bueno, te agradecen desde el piso, yo también te agradezco. Bastante útiles estas recomendaciones sobre los electrodomésticos y los espacios verdes. Sin dudas que para esta semana, si la gente lo tiene en cuenta, es algo que lo pueden transitar mucho mejor. Con esto cerramos desde acá. Bueno, más tarde nos estaremos viendo de vuelta. Sin dudas que la gente tiene que transitar el calor de la mejor manera, con las mejores recomendaciones. Excelente, Bruno, gran laburo, como siempre. Un saludo grande al doctor Ferreira. Bruno Santamaría, hablando con el doctor Carlos Ferreira y las recomendaciones por el tema calor que son muy importantes y muy interesantes. ¿Me voy a Jesús María? No, antes de irme a Jesús María. Chelo, te había ¿Qué le pedido, pasa? en el corte te pedí un pañuelito Sí, porque me da alergia. Ay, perdón. ¿Cómo estás con la alergia? Estoy terrible, mira, ¿Cómo hasta me despeluca la Por alergia. favor, tenés que cuidarte de la alergia, de los goteos nasales, de las urticarias. Te tenés que dexalergizar. ¿Cómo? Con Dexalergin C. El mejor cuidado para las alergias, para las urticarias y para los goteos nasales. Porque ya sabes, Dexalergin C funciona. Pablo y sus estornudos continuos nos permiten notar la liviandad de su chaqueta. Las alergias nos presentan una colección de estornudos, urticarias, goteos nasales. Cambia la tendencia. Dexalergizate. Dexalergin C. Ya sabes que funciona. Con jerárquico